Muy bien, nos dejamos a un grupo de personas en un valle, ¿os acordáis? Hace tiempo, allí empecinados en construir una torre y en construir una ciudad. Allí los dejamos y allí vamos a retomarlos. Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor por el libro de Génesis. Por el capítulo 11 y los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, Génesis 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, y por tu palabra, Señor, la cual podemos tener como lumbrera nuestro camino, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos hable por medio de tu palabra. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La última vez que predicamos sobre este texto, hablábamos de que, o nos centramos más bien en el hecho de la unidad que había, en la unidad que había entre los hombres, ¿de acuerdo? Y dijimos que la unidad por sí sola no sirve de nada, que tú puedes estar unido, pero unido para algo tan terrible como lo que ocurrió en Babel, o también como Pedro predicó desde el pórtico de Salomón, diciendo que en esta ciudad se unieron el pueblo junto con los fariseos, junto con las autoridades, y estoy parafraseando, hermano, para matar al Hijo de Dios. Así que dijimos que la unidad en sí misma no necesariamente no significa que sea buena, sino que hicimos el contraste entre la unidad que había en Sinar y la unidad que Jesús, por la cual Jesús ora para su iglesia. Señor, ora al Padre, dice: Padre, que como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y hablábamos de esa diferencia entre la unidad que habíamos en Sinar y la unidad del Evangelio de Juan, cuando Jesús está orando al Padre antes de ir a la cruz. Vimos muchos aspectos acerca de ello y nos dejamos una parte muy interesante que no vimos en la llanura de Sinar. Porque lo que realmente ocurre aquí en Sinar, hermanos, fue un pecado espectacular. Así que vamos a ponerle nombre a lo que ocurre en Sinar. Pero para poder ponerle nombre, primero debemos de ir hacia el pasado. Cuando Dios le dijo a Noé, cuando Dios le mandó explícitamente a Noé y le da una orden clara en la cual no hay confusión alguna, Noé no podía haber dicho: Señor, no me he enterado muy bien. ¿De acuerdo? No es como cuando te habla un andaluz muy rápidamente y después de explicarte un montón de cosas dice: ¿me lo repites otra vez, por favor?
El mandato a Noé era claro y sin error posible a interpretación, y el mandato era este, hermanos: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el mandato de Dios a Noé después del diluvio. El mandato a Noé y a sus generaciones después de Noé, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, era: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando tú lees el capítulo 10 de Génesis, da la sensación de que eso es lo que ha ocurrido. Porque el capítulo 10 nos describe cuando los pueblos y las lenguas se multiplicaron. Así que, hermanos, aparentemente parecía que sencillamente se estaba cumpliendo la orden de Dios. Luego leemos el capítulo 11 y es como una granada que nos estalla delante de nuestras propias narices, y cuando leemos los versículos del 1 al 9 nos damos cuenta de que al fin y al cabo no fue un acto de obediencia lo que estamos leyendo en el capítulo 10. Simplemente se nos describe cómo se multiplicó, simplemente se nos describe que las naciones se esparcieron y que cada una tenía una lengua, y el capítulo 11 nos describe cómo fue ese esparcimiento de las naciones. Así que no fue un acto de obediencia, hermanos, lo que leemos en el capítulo 10. Cuando realmente seguimos el texto bíblico y leemos capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos damos cuenta, hermanos, de que aquello fue un acto de desobediencia y rebeldía manifiesta o rebeldía manifestada, que lo que está haciendo es sacar a la luz el fruto de lo que verdaderamente había en el corazón de estos hombres. Vuelvo a repetir, hermano, aquello fue un acto de desobediencia y rebeldía manifestada, el fruto de lo que verdaderamente había en el corazón de estos hombres. Y se puede, hermanos, ver o dividir en dos. Lo primero, hermanos, es un orgullo y soberbia impresionantes. Eso es lo que hay en Sinar. Aparte de lo que todos estuvimos hablando, de lo que hemos hablado anteriormente, lo que hay en Sinar, hermanos, es un orgullo y una soberbia impresionantes. Hagámonos un nombre. Ese es el grito de Sinar. Levantando su rostro desafiante a Dios y queriendo ser semejantes a Dios. Ellos quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo. Quieren alcanzar el cielo. Quieren unir el cielo con la tierra. Quieren hacerse un nombre. Ese es el grito en Sinar. Hagámonos un nombre. Seamos iguales a Dios. Es un desafío total a Dios lo que tenemos en Sinar. Es orgullo y soberbia impresionante. Y eso es, hermano, lo que hay en el fondo de todo orgullo. El querer ser semejantes a Dios. Es el grito del hombre a lo largo de toda la historia, hermanos. Lo podemos ver en las sublimes construcciones que ha habido a lo largo de los tiempos, en los cuales el hombre ha dejado reflejado su nombre. Podemos decir, son impresionantes, es cierto, de una belleza arquitectónica que nos estremece, pero cuando miras eso, lo siguiente que se te viene es el nombre del que lo hizo. Nadie ve la Sagrada Familia sin que al momento diga Gaudí. Nadie observa las pirámides de Gizeh sin que diga Faraón. Nadie mira la Torre Eiffel de París sin que sea Eiffel, que fue quien la construyó. No estoy juzgando el corazón de estos hombres. Lo que estoy diciendo es que en el fondo de todo ser humano radica el hecho de querer hacerse un nombre.
Este es el grito a lo largo de la historia. Hagámonos un nombre. Y en estas manifestaciones, en las construcciones colosales que vemos a lo largo de la historia, tenemos reflejado ese grito. Es el grito también, hermanos, de la multitud de guerra ocasionada por la ambición y por el poder, donde el líder de turno, donde alguien quiere prevalecer por encima de los demás y gobernar al resto, donde sea el Señor de todo. Son las conquistas de Alejandro, son las conquistas de Gengis Khan, son las conquistas de Napoleón, es el Mein Kampf de Adolf Hitler. Son todas las guerras ocasionadas donde uno quiere gobernar a todos, donde quiere ser el Señor de todo, donde su palabra quiere ser ley, donde quiere hacerse un nombre y lleva multitudes a la guerra, a destrozarse entre los seres humanos. Pero el fondo sigue siendo el mismo. Se sigue construyendo una torre que llega hasta el cielo, sigue siendo el grito de hagámonos un nombre. Es el grito de la diferente filosofía desarrollada a lo largo del pensamiento humano, donde el hombre ocupa el centro del universo. Es la razón principal de todo el hombre y es el raciocinio por excelencia. Es el más importante, cuya evolución del pensamiento y la razón del ser humano llegará a emanciparse de la idea de Dios, llegará a desvincularse de la idea de Dios, llegando a ser un superhombre y declarando, como lo hizo Nietzsche, Dios ha muerto. Eso fue lo que declaró este filósofo, seguido por muchos y admirado por muchos. Dios ha muerto. El hombre ya no necesita la idea de Dios. El hombre ya no necesita a Dios. Los que creen hoy en día en Dios son solamente una serie de personas ignorantes, pobres, que necesitan de la superstición y de la religión para dar sentido a su vida. Sigue siendo el grito en Sinar de hagámonos un nombre. Desplacemos a Dios de todo. El pensamiento humano puede alcanzar toda la sabiduría. Lo que el hombre necesita para ser liberado es que su raciocinio evolucione hasta tal punto que pueda haber paz, que pueda haber una ética perfecta. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y destroza todo eso. Pero el hombre ya ha quitado a Dios del centro y se ha puesto a Él. Este es el pensamiento filosófico a lo largo de la historia, hermanos. En mayor o menor medida, no estoy metiendo todo ahí. Sería una barbaridad. Es el grito, hermanos, también, de la ciencia, de aquella parte de la ciencia que postula que el hombre es lo más importante del cosmos y cuyo origen está totalmente separado de Dios, que no depende de éste, que no hay un propósito en el corazón del hombre de parte de Dios, que es solamente el fruto de una evolución biológica, que es solamente el fruto de unos cambios climáticos, de unas adaptaciones al medio, de un sobrevivir el más fuerte, que el más fuerte sobrevive y el más débil muere, que una serie de acontecimientos fortuitos se van dando de tal manera que el hombre llega a ser lo que es, pero no porque Dios lo haya creado a su imagen y semejanza.
A veces pienso, hermanos, que hay que tener mucha más fe para creer eso que para creer en Dios. Pero el grito sigue siendo el mismo. Hagámonos un nombre. Y ahí tienes a los grandes teóricos y teoría, y recalco esta palabra, teoría, que se han hecho un nombre a lo largo de la historia, quitando a Dios de en medio, si en alguna manera se puede hacer eso, y poniéndose a ellos como el centro que lo explica todo, la razón de nuestra existencia y de dónde venimos. Cuánta ignorancia, hermanos, cuánta ignorancia. Es el grito de la vergüenza, la inmoralidad y el descaro exhibido en la televisión, en las redes sociales y donde sea necesario, con tal de que se hable de mí, con tal de que mi nombre esté en boca de todos. No importa lo que haya que hacer, no importa cuánto de mi intimidad he de exponer al público, no importa con qué descaro me exhiba, no importa con qué vergüenza yo declare mi pecado y me enorgullezca de ello. Lo que realmente importa es que mi nombre esté en boca de todos, es que me tuiteen un montón de veces, es que aparezca en Facebook en un montón, es que diga tiene tantos seguidores. El grito sigue siendo el mismo, la torre se sigue construyendo, hagámonos un nombre. Y tenemos a nuestros adolescentes locos por ser youtubers. Antes, no sé si estoy hablando mucho antes, todavía no me considero tan mayor. Aún no ando por los tiempos de Luis, soy más joven. Antes nosotros queríamos ser, tal vez también queríamos hacernos un nombre, de otra manera. Queríamos ser Maradona, o Michael Jordan, o los deportes, u otras cosas. Hoy se quiere ser youtubers. Porque si tú le das un botón, miles de personas alrededor de todo el mundo te pueden ver y ver los vídeos que haces. Y además ganas dinero. Pero lo importante es que te ven. Y tu nombre está ahí. Hermanos, esto sigue siendo lo mismo. Sinar se sigue construyendo. La torre se sigue alzando. Ponemos algo en Facebook y miramos cuántas veces lo ha leído la gente. Ponemos lo que sea y pinchamos cuánto han leído esto. Mandamos invitaciones de amistad a personas que no la hemos visto en nuestra vida y que no le vamos a hablar nunca, porque está conectado con este, que a su vez está conectado con este, y que a su vez está conectado con este. Hermanos, de las veces que yo me meto, a veces me vienen invitaciones que yo digo, no te conozco. Yo no soy tu amigo. Porque para mí la palabra amigo significa algo muy serio. Pero estamos locos, mandamos invitaciones porque miramos, tenemos 20.000 amigos. Y eso nos da una seguridad, hermanos. Y nos produce una satisfacción. Y eso es seguir construyendo la torre, hermanos. El grito es el mismo. Hagámonos un nombre. Es el grito del yo lo valgo. Es el grito del te lo mereces. Es el grito del Dios está para cumplir tus sueños. De cierta manera, hermanos, el mundo sigue construyendo su torre en Sinar. Pero tenemos que ser honestos, hermanos, y debemos de mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia la iglesia, hacia adentro, porque esas torres, en mayor o menor medida, tristemente, se están construyendo en la iglesia del Señor. Hagámonos un nombre es el grito de los falsos profetas y apóstoles, cuyo
cuya ambición es aparecer en las cadenas de televisión, en los carteles de grandes eventos, cuya influencia es tal que las personas seducidas y engañadas por ellos no pueden dar un paso sin su aprobación. Que su voz sea la que determine el camino de estas personas y no la palabra de Dios. Personas que están atadas a otras personas, personas que necesitan el permiso de otras para respirar siquiera, personas que no dan un paso sin que el apóstol les diga hacia dónde, personas que necesitan la aprobación del profeta para hacer esto o aquello. Estos hombres, hermanos, estos engañadores, estos lobos vestidos de oveja y lobas, siguen construyendo su torre en Sinar. Se quieren hacer un nombre, quieren que se dependa de él o de ella. Y se ponen montones de títulos, profetas, salmistas, apóstoles. Y eso está dentro de nuestras congregaciones, hermanos. Hagámonos un nombre, es el grito de cualquiera que quiere servir en la iglesia para ser visto, para ser reconocido, que busca una posición, llámese, que busca un título, hermanos, un respeto, llámese diácono, presidente, pastor, anciano, maestro, responsable, lo que sea. Es el grito que a veces se camufla, hermano, en oraciones con apariencia de piedad, pero que solo quieren demostrar una espiritualidad superior. Son los fariseos orando en la esquina para ser vistos. Son los fariseos haciendo sonar el dinero cuando cae en la ofrenda o lo dan al pobre. Son aquellos que con un halo de espiritualidad camuflada, hermanos, solamente quieren demostrar que a ellos sí le habla el Señor, que ellos son los verdaderos adoradores, los que oran verdaderamente. Se camuflan con apariencia de piedad, hermanos. Otras veces llama la atención por medio de la fragilidad, de hacer sonar la trompeta, que todos la oigan, del pobrecito de mí, de miradme que mal estoy, del autocompadecimiento, del nadie me quiere, del todos me persiguen, todos me dan de lado. Lo que hay detrás de todo esto, hermanos, sigue siendo una torre para hacerse un nombre, sigue siendo el orgullo. Cozamos ladrillo, hagamos una torre, lleguemos al cielo, hagámonos un nombre. Todo es lo mismo, hermanos. Hermanos, yo no me puedo descuidar, no sé tú, pero yo no puedo hacerlo. No puedo bajar esa guardia, no puedo bajar la guardia. Esa lucha es mía. Y creo que la tenemos cada uno de nosotros, porque nuestro ego, por lo menos el mío, pelea para salir a la superficie. Lo hace descaradamente. Me mira a los ojos y quiere salir. Me guiña cuando mi foto está en un campamento para predicar a los jóvenes y me dice, ¿te has visto? Mejor hubiese sido otra foto. Esta ha salido regular nada más. Ahí está. Y tengo que pelear con él. Yo no me puedo descuidar, no puedo bajar la guardia. El ego quiere salir, lo tenemos ahí, esa es nuestra condición. Quiere salir a la superficie y quiere construir esa torre. Me gustaría que fuésemos a Marcos, capítulo 9, versículos del 33 al 34. Gracias por este vaso de agua fresquita. No sabéis cómo lo agradezco. Marcos 9, del 33 al 34.
Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, está refiriéndose al Señor Jesús, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Os dais cuenta, hermanos? Los mismos discípulos de Jesús luchando para hacerse un nombre. Pero lo más estremecedor, si luego en casa lo puedes leer, es que en los versículos anteriores Jesús le está diciendo a estos hombres que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que muera y que sea entregado en manos de pecadores. Y ellos por el camino, después de oír estas cosas, su lucha, su discusión es quién va a ser el mayor. Él tiene ese ego del ser humano, peleando por hacerse un nombre. A veces me da la sensación, no quiero entrar más allá porque no quiero pecar pero me da la sensación de como si dijeran, bueno, vale, Jesús va a morir, pero después ¿quién de nosotros va a ocupar su lugar? ¿O quién va a ser el que dirija el grupo? No podemos juzgar, yo no puedo juzgar duramente a estos hombres. Porque seguro mi ego es mucho mayor que el suyo. Y tengo que luchar más todavía. Pero sí me enseña, hermanos, que si estos hombres que caminaban cada día con Cristo, que escuchaban cada día su enseñanza, que eran testigos de sus milagros, si estos hombres que estaban allí con Él presentes, peleaban por ser quién habría de ser el mayor, entonces, hermanos, yo, mucho más, debo de velar y de orar. Para que mi ego no tome señorío de mi vida. Leo este pasaje, hermanos, y digo, menuda banda tenía el Señor alrededor suya. A veces pensamos que estos hombres eran santos varones de Dios y eran hombres pecadores como nosotros, que el Señor tuvo que trabajar con su carácter. Pero viendo cómo ellos peleaban y estaban con Él, yo tengo entonces, hermanos, yo creo que yo por lo menos debo de velar y orar, más todavía, para que el ego no se enseñoree de mi vida. Porque si estos que caminaban junto con Él, su pelea era quién va a ser el mayor. Cuánto más nosotros, que a veces no es que dejemos de caminar con Él, sino que hay días que ni nos acordamos de Él. Por tantas cosas, hermanos. Porque mencionar el nombre del Señor no significa que estemos caminando con Él, ojo. Me pone en alerta John Piper, en su libro de Pecados Espectaculares, dice: la voluntad de Dios para los seres humanos no es que nuestro gozo surja de ser alabados, sino que este gozo provenga de conocerlo a Él y alabarlo a Él. El gozo en Sinar era hacerse un nombre y hacerse una torre, mientras que su gozo tenía que haber sido fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La obediencia al Señor. No es nuestro gozo, hermanos, que nos hagamos un nombre. No es nuestro gozo ser reconocidos. No es nuestro gozo ser alabados. No es nuestro gozo, hermanos, tener una buena reputación delante de los demás. Nuestro gozo es conocer a Cristo, vivir para Él y alabarle a Él. Ese es nuestro gozo. Lo hemos cantado. Tú eres más que suficiente para mí, Señor. Si yo digo que tú eres más que suficiente para mí, Señor, entonces no necesito nada más. No necesito el aplauso de nadie,
ni el reconocimiento de nadie, ni en la espalda, ni la palmita en la espalda de nadie. Cuidado, hermano, porque tu ego quiere salir y gobernar tu vida. ¿Cómo le miraría el Señor a sus discípulos? Porque cuando el Señor le preguntó por qué discutían, Él lo sabía. Pero ¿cuál fue la vergüenza de ellos? Que no quisieron decirle nada porque estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Ojalá, hermano, que nuestras discusiones sean en el Señor, ¿cuánto más puedo servir? Y no quién es el mayor. Pero, hermanos, ejemplo tenemos aquí para ponernos en guardia, velar y orar. El mejor remedio que hallo en las Escrituras, hermanos, la mejor medicina que puedo hallar en las palabras reveladas por el Espíritu Santo para mantener a raya mi ego, para no dejarle asomar ni una pestaña, para no darle ni la más mínima oportunidad ni posibilidad de avanzar un centímetro, para que no viva esclavizado por él, por el ego. Repito, hermano, el mejor remedio que hallo es pagando el precio que Jesús nos dijo. Jesús dice estas palabras: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, este es el mejor remedio que hallo. No solamente leerlo, sino que yo esté viviendo esto. El texto es de Lucas, capítulo 9, versículo 23. El Señor Jesús nos dice que uno tiene que negarse a sí mismo. Decía a todos los que estaban allí, a todos los que querían seguirle, a todos los que le admiraban, tanto a sus discípulos como a los que le rodeaban, a todos los que le seguían: si alguien quiere venir en pos de mí, si quiere ser mi discípulo, si quiere caminar por el camino que yo ando, entonces tiene que negarse a sí mismo. Y el texto dice, más bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Mira qué importante esto. Cada día, no basta con tomar la cruz una sola vez, no basta solamente con pensar que lo que he hecho hoy me sirve para mañana, porque tu ego quiere salir todos los días a decirte lo que tienes que hacer y a decirte lo que los demás no han hecho por ti. Así que cada día tome su cruz y sígame. Hermanos, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Pedro negó 3 veces al Señor, pero en una de esas veces que lo negó, lo hizo diciendo lo siguiente: no conozco a ese hombre. Negarnos a nosotros mismos quiere decir que no me conozco a mí mismo. Es ignorar nuestra misma existencia. Es tratar a nuestro yo como si no existiera. Es olvidarnos de nosotros. Lo corriente, hermanos, es tratarnos cada uno a nosotros mismos como si fuéramos con mucho lo más importante del mundo. Pero negarnos a nosotros mismos es mirarnos frente al espejo y no reconocernos.
no le conozco, no sé quién es negar nuestra existencia, es olvidarnos de nosotros mismos. Creo que una vez aconsejé este libro, que en ninguna manera sustituye a la palabra de Dios, pero que basado en las Escrituras es muy bueno y que se llama El autoolvido. Es un libro finito de Tim Keller o Timothy Keller. Es un libro que os recomiendo, hermanos. Es una bendición, pero que en ninguna manera sustituye a la palabra de Dios, pero que está escrito a raíz de las palabras de Pablo escribiendo a la carta a los Corintios. Un muy buen libro. Hermanos, es el mejor remedio que hallo. Todo el mundo sabía y entendía las palabras que dijo Jesús, porque todo el mundo sabía, hermanos, que todo aquel que portaba una cruz y que salía de Jerusalén con una cruz sobre sus hombros, esa persona ya no iba a volver jamás a entrar a Jerusalén. La cruz era muerte. Así que cuando alguien, hermanos, veía a otra persona con su cruz saliendo, sabía que nunca más volvería a verlo. Jesús dice, es necesario que cada día, tomemos la cruz y le sigamos. Hay muchísimo más, hermanos, en esta frase, de lo cual se nos revela aquí para profundizar, pero hoy nos detenemos en esto. Yo, hermanos, es el único remedio, es el remedio más eficaz que encuentro para mantener a raya mi ego. Es mirarme al espejo y no conocerme, decirme, no te conozco, es negarme a mí mismo, no me conozco a mí mismo, es ignorar mi propia existencia. Es imprescindible morir a nosotros, hermanos. No ganaremos la batalla a nuestro ego, a nuestros propios deseos e inclinaciones, a no ser que cada día tomemos la cruz y sigamos a Cristo. Eso significa sacrificio y estar dispuesto a entregar todo, no importa cuánto amemos aquello que debamos entregar. Si no lo hacemos, hermano, nunca seremos libres. En este mismo capítulo de Lucas, en el siguiente versículo, Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús está diciendo que si llegase el momento, incluso la vida misma, aquello que seguramente más amemos, si es necesario entregarla por causa de Cristo, que la entreguemos. Porque todo aquel que quiere ganar su vida, todo aquel que quiere hacerse un nombre, todo aquel que solamente se mira a sí mismo, todo aquel que sí está siendo gobernado por el ego, todos estos perderán su vida. Pero todo aquel que pierda su vida por Cristo, por Él, Jesús promete, y Él no miente, la salvará. No es que yo me gane la salvación dando mi vida, es que yo doy mi vida porque Cristo ya me ha salvado. Y me he olvidado tanto de mí. He muerto cada día en esa cruz, que mi vida no me importa hasta el punto de entregarla por causa del amor a mi Señor. Hasta ese punto, dice Cristo. Y no es fácil. Por eso, hermanos, sí o sí necesitamos depender totalmente del Señor, del Espíritu Santo. Mira, hermano, el único lugar donde realmente debe importarte que esté tu nombre es en el libro de la vida.
Si hay algún lugar en el cual sí es necesario e importante que tu nombre esté, no es en una torre que llegue hasta el cielo, no es en Sinar, no es en el grito de hagámonos un nombre. El lugar que realmente a ti te debe importar, donde tu nombre esté escrito, es en el libro de la vida. Ahí sí tiene que estar tu nombre escrito. Ese es el único lugar que te debe importar. Lo demás, hermano, es que te mires al espejo y que no te reconozcas. No porque haya engordado, no porque haya adelgazado, no porque te hayan salido canas, sino porque digas, no te conozco, no me reconozco, me olvido de mí. Dejadme terminar, hermanos, el segundo punto, porque lo siguiente que vemos en Sinar, uno es un orgullo y soberbia impresionante. Lo segundo, hermanos, es una clara independencia de Dios. Llenad la tierra es el mandato de Dios. ¿Qué hace el hombre en Sinar? Construyámonos una ciudad y quedémonos aquí. Es una rebeldía clara y manifiesta. Es decirle a Dios, a ver quién puede más, si tú o yo. Después de este orgullo y soberbia impresionante, viene este otro pecado espectacular de querer vivir independientes de Dios. Hermanos, en Sinar encontramos de nuevo lo que tristemente ocurrió en Edén. Es la misma historia con personajes, hermanos, con personas diferentes, pero se vuelve a repetir lo mismo. Después, hermanos, del diluvio, después de ese trueno atronador de Dios diciéndole a Noé, ¡ojo! Mira lo que ha pasado por la desobediencia. Después de esa alerta, el hombre vuelve otra vez a lo mismo que Edén. Es como si no hubiera aprendido. Llenad la tierra, quedémonos aquí. Cosas totalmente opuestas. Hay una clara independencia de Dios. El hombre se revela ante Dios y declara su independencia de Él. Necesitamos decidir qué es mejor para nosotros. Eso es lo que ocurre en Sinar. Pensamos que podemos levantarnos y tomar el lugar de Dios. Eso es lo que ocurre en Sinar. Ahí, en contra del mandamiento de llenar toda la tierra, ellos decidieron construir una ciudad y así sentirse seguros ante la aventura, ante lo desconocido, ante el riesgo que significa llenar la tierra. Tomaron el timón de su vida y capitanearon su propio barco. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces, hermanos, pensamos, creemos que cuando decimos Señor, se limita solamente a leer la Biblia, a orar, ofrendar, servir en la iglesia, que mientras nosotros hacemos estas cosas, estamos siendo fieles cuando decimos tú eres mi Señor. Pero si solamente nos quedamos ahí, si solamente lo reducimos a este aspecto de nuestra vida, hasta a esta área de nuestra vida, entonces, hermanos, solo somos religiosos. Seremos solamente eso, personas religiosas.
Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, cuando declaramos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo, estamos declarando que es Él y no otro, y no nosotros, quien tiene el timón. Que es Él quien gobierna y dirige nuestra vida. Cuando decimos Señor, no estamos solamente diciendo que Él es el que se ocupa de nosotros, o el que cuida de nosotros. Porque yo puedo ocuparme de algo, cuidar de alguien y no ser el Señor de nada. Yo puedo proveer para alguien y no ser su Señor. Yo puedo incluso salvar a alguien y no ser su Señor. Cuando nosotros decimos que Jesús es mi Señor, que Él es el Señor, declaro que es Él y solamente Él quien gobierna y dirige mi vida. Que Él lleva el timón, que Él es el quien gira el timón a la izquierda y voy a la izquierda. Él es el que gira el timón a la derecha y voy a la derecha. Que Él es el capitán del barco. Porque si yo quiero gobernar mi vida, si yo me quiero hacer una ciudad, en vez de llenar la tierra, entonces yo estoy tomando el lugar de Dios. Quiero ser como Dios. Porque yo quiero gobernarme. Yo quiero decidir. Y decido que no me muevo, que me quedo aquí. Y no solamente estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que soy más sabio que Dios, que soy más inteligente que Dios, porque lo que realmente a mí mejor me viene, lo mejor para mí es hacerme una ciudad y no llenar la tierra. Así que cuando yo gobierno mi vida, el fondo es Edén, hermanos. Es otra vez hacer caso a lo que me susurra la serpiente. Seréis igual a Dios. Podréis autogobernaros, decidir por vosotros mismos. Lo hacemos, hermanos, cuando decidimos casarnos en yugo desigual, aunque Dios nos dice, no lo hagas. Lo hacemos cuando por las circunstancias decidimos cambiar de ciudad, o de país, o de trabajo, sin antes preguntar a Dios. Porque si yo hago eso, hermanos, sin preguntar a Dios, yo me estoy gobernando. Ya, pero no tengo aquí trabajo. Pero aquí no hay y necesito. Pero si tú tomas decisiones sin preguntar a Dios, tú quieres ocupar el lugar de Dios. Lo hacemos cuando decidimos cambiar de iglesia, porque tal vez seamos el único matrimonio con hijos pequeños, o porque soy el único joven, o porque allí hay más adolescentes, o quiero buscar esposa, o 1000 cosas más, sin pensar que Dios nos pone aquí y allí con un propósito, que Él nos lleva hacia aquí o hacia allí con una determinada intención.
y que solo cuando Él nos dice, levanta tu tienda, solamente cuando Él nos dice, levanta tu tienda, aunque todo lo que haya a mi alrededor sea desierto, solamente es cuando yo puedo decir, estoy en tu voluntad. Mientras tanto, hermanos, estoy en mi voluntad. Luego queremos espiritualizarlo todo y decir, es que finalmente no era del Señor. No, hermano, es que tú no preguntaste a Dios, es que yo no pregunté a Dios. Lo hacemos, hermanos, cada vez que yo me presento aquí y hablo o predico de lo que yo creo, pero sin preguntarle a Dios. Es peor todavía porque estoy gobernando mi vida y dando algo que Dios no me ha dicho que dé. Es cuando yo quiero adornar las cosas para que tú no te sientas mal. Y llamar a las cosas que la Biblia llama claramente de otra manera para que tú no te sientas perjudicado, o yo. Entonces yo estoy señoreándome de la palabra, y no la palabra se enseñorea de mí. Cuando yo digo Señor, estoy declarando que es Él quien tiene la última palabra. Que no importa que la barca se llene de agua, que no importa que la tormenta pegue fuerte, que no importa que hayan secuestrado a mis hijos, ocurrió con David, que no hago nada sin que tú, Señor, me digas qué hago. Porque entonces yo no te puedo decir Señor. Entonces no eres tú quien gobierna mi vida, Señor. Entonces soy yo gobernando mi vida o la circunstancia gobernando mi vida. Y ahí, hermanos, ahí yo no puedo comprobar, es imposible comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Solamente puedo comprobar eso cuando he muerto a mí mismo, tengo a raya mi ego, he tomado mi cruz cada día y digo, Señor, yo no quiero una ciudad, yo quiero llenar la tierra, no importa lo que haya allí, porque yo dependo de ti. No quiero independencia ninguna, sino solamente del pecado. Si no, hermanos, tú y yo seguimos cogiendo del fruto prohibido. Solamente cuando Dios dice, levanta tu tienda, entonces ponte en camino, hermano. Pero solo cuando Él lo diga. Mientras tanto, yo seguiré levantando la bandera de la independencia y construyendo una ciudad para sentirme seguro, olvidando que mi seguridad está en hacer su voluntad libremente y por amor. Esa es mi seguridad. Cuando yo, en amor, en Cristo, hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Hermanos, quisiera terminar con esto, para dar un salto impresionante. Nos vamos a ir del primer libro de la Biblia al último. Pero me gustaría enseñaros esto para que veáis cómo Dios, en su perfecto plan, en su divino plan, coge la rebeldía del hombre, este pecado espectacular del hombre,
y lo lleva para mayor gloria de Cristo Señor, de Cristo nuestro Señor. Me gustaría que fuésemos a Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10. Así que nos vamos a recorrer toda la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El juicio de Dios en Sinar fue confundirlos. Y mira lo que dice el texto. En Génesis dice que Piper llama esto el desprecio santo. Porque el texto dice que bajó Dios para ver esa torre. Y es increíble la ironía. Porque ellos estaban haciendo una torre, ¿para qué? Para llegar al cielo. Hagámonos un nombre y hagamos una torre que llegue al cielo. Y el autor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios tiene que bajar para ver esa torre. Piper llama esto el desprecio santo. Es como si dijese: ¿dónde vais vosotros, mequetrefes? Dios no necesita bajar para ver nada. El texto lo que está indicando, y está usando es un uso literario, que el hombre, por mucho que se empeñe, por mucho que quiera, por mucho que se esfuerce, jamás, 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 jamás llegará a ser igual que Dios. Nunca. Nunca. Y que Dios tiene que bajar para ver lo que el hombre hace. Para ver esa gran torre y ese gran nombre, Dios tiene que bajar. Diciéndole al hombre: tú no vas a ningún sitio. Porque yo soy el que hace y deshace. El que pone y el que quita. El que levanta y el que tumba. Y a quien Dios quiere exalta, y a quien Dios no quiere, no exalta. Abraham le dice: de ti haré una nación grande. Ahí tienes Dios levantando a Abraham. Y a Pablo le dice: no te voy a quitar el aguijón. Y en Sinar juzga al ser humano y le recuerda lo pequeñito que es y que su ego, como siempre, es mucho más grande de lo que realmente es el hombre. Porque Dios tiene que bajar a mirar esa torre. Y con solo confundir las lenguas, con solo eso, bastó para que el hombre desistiera de su propósito. Así que ahí tienes el juicio de Dios. Pero luego en Apocalipsis leemos: alguien que sí bajó del cielo a la tierra para redimir todo aquello que el hombre pervertió. Así que el canto es de ¿qué? El canto es de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. ¿Cuál fue el origen de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo? Un pecado espectacular. ¿Qué hace Dios con esto? Lo coge y, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, redime a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y ahora toda lengua, de toda nación y de todo pueblo adora al que vive por los siglos de los siglos.
Así que vemos la conexión de Sinar con Apocalipsis, diciendo Dios, nadie puede torcer lo que yo he determinado. Solo hay un nombre por encima de todos los demás nombres, y ese es el nombre de mi Hijo Jesucristo, a quien todo hombre se doblará y confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos este pecado espectacular llevado a la cruz y convirtiéndolo en alabanza y gloria para Cristo. Lo que Dios hace es increíble, hermanos. Cómo permite ciertas cosas para mayor gloria de Cristo. Así que, hermano, yo lo voy a hacer, mantengamos nuestro ego ahí, porque quiere esclavizarnos. Y nunca levante la bandera de la independencia. Si Él es el Señor, Él es el que gobierna. Que el Señor nos bendiga, hermanos.